La semana pasada estuvimos en los últimos salmos de este libro 2. Si te has dado cuenta, los salmos son varias compilaciones de libros y vamos a leer el último salmo del libro 2. Y justamente si volteas y ves el capítulo 73, dice, seguramente tu Biblia dice libro 3, si tiene anotaciones tu Biblia, y dice el Salmo de Asaf. Entonces ya cambia un poco la dinámica y el autor, pero siguen siendo salmos y siguen siendo inspirados por Dios. Pero este es el último salmo del libro 2 y es importante ver lo que Dios tiene aquí para nosotros. Siento como que no se escucha casi. ¿Sí se escucha bien? Ok, ya estoy medio sordo. Bien, Salmo 72 te va a encantar. Yo cuando lo estaba estudiando decía, híjole, qué buen salmo para cerrar este libro 2. Si te das cuenta, tiene una anotación ahí abajo y hemos estado viendo algunos salmos que tienen algunas anotaciones. Por ejemplo, tienes y dice, el reino de un rey justo, y eso no es una anotación original del salmo, eso es algo de la editorial, que la editorial en buena onda nos quiere ayudar y poner como un título al de lo que habla el salmo, pero ojo, eso no es inspirado por Dios, ¿no? Eso simplemente es onda de la editorial, pero hay un pequeño título abajo, una pequeña inscripción que dice para Salomón. Y en otros salmos hemos visto pequeñas inscripciones que nos dan hasta detalles musicales, porque muchos de estos salmos, o la mayoría, son canciones y otros son poemas, pero todo es para alabanza y gloria de Dios. Y nos da a veces el autor, dice a veces Salmo de David, Salmo de Moisés, ¿no? Salmo de Asaf, pero en esta ocasión parece que no nos da el nombre de quién lo escribe, sino para quién va escrito este salmo. Entonces, este salmo pudo haber sido escrito por Salomón y pudo haber sido escrito por Salomón porque ya normalmente lo que viene antes del salmo es el autor, y algunos creen esto, que Salomón escribe este salmo para él mismo, para recordarse algunas cosas, ¿no? Y si fue así, es una gran manera de recordar las virtudes de Dios y cómo una persona que tiene un cargo y tiene a cargo algo, una familia, un trabajo, un ministerio, en este caso el reino, tiene que hacer las cosas correctamente, y eso sería algo bueno. Pero otra idea, que es la más posible, es que este sea un salmo de David escrito para su hijo Salomón, quien heredaría el reino. Y es como un recordatorio de lo que tiene que hacer Salomón. Y es un deseo de su padre de que sea un rey conforme al corazón de Dios. Y piensa esto, si pudieras escribir una última carta o una última canción a tus hijos, ¿qué les escribirías? Dejaste los calcetines tirados otra vez. O sea, ¿qué le escribirías? No un reclamo, sino una bendición. Lo que anhelas que Dios haga en su vida. Y es importante, si este salmo fue escrito de David para Salomón, seguramente Salomón lo leyó mientras David seguía con vida. Y una buena pregunta, eso no lo tenía preparado, pero una buena pregunta es si le has dicho a tus hijos lo que anhelas que Dios haga en su vida. Igual le dices, no, pues es que no entiende y está mal y siempre no hace lo que tiene que hacer. Sí, pero ya le dijiste alguna vez lo que deseas que Dios haga en su vida. Igual y eso cambia su perspectiva por completo y no sigue pensando que piensas que es un inútil, ¿no? Vamos a ver y a desglosar ese salmo. No es una oración para que Dios le dé riqueza ni honor, sino que le dé un corazón sabio y entendido, que esté alineado con Dios. Y vamos a ver, es un salmo muy bonito. Si fuera solamente así una carta de un padre a un hijo que va a heredar el reino, sería algo muy hermoso, pero vamos a ver que este salmo trasciende más allá. Porque aunque podría verse como un recordatorio de cómo un gobernante o alguien que tiene un cargo debería actuar,
vemos cosas y vamos a ver cosas incrustadas, cosas que solo se pueden atribuir a alguien que es digno de tales cosas, y ese no es Salomón. El Salmo 72 es un salmo mesiánico que tiene características de hablar de manera profética acerca del Mesías, que profetiza acerca de Jesús, pero no solo acerca de Jesús, sino acerca de su reino. Y que si nos ponemos estos lentes, vamos a poder ver un poco hacia la eternidad. Y mira cómo comienza el Salmo 72. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Y en la versión, creo que es NTV, lo dice súper bonito: Señor, oh Dios, dale un corazón que ame la justicia al rey. Y es una gran oración. Y dice: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Y es el clamor y es la oración por un rey, pero no cualquier rey, sino un rey justo. Y algo que vemos en la historia de la humanidad es que los reyes o los gobernantes no han sido reconocidos por ser justos. Y esto tiene que ver desde la caída del hombre en Génesis capítulo 3, donde el hombre perdió el rumbo, donde reclamó su autonomía y se independizó de Dios. Donde un día, igual que la historia del hijo pródigo, agarró sus cosas y reclamó lo que pensó que era suyo y dijo: me voy. Y renunció al plan y al diseño que Dios tenía. Y entonces la muerte entró, y el pecado y el dolor y la miseria, la injusticia. Y entonces entramos en la época donde el hombre tiene su propio reino. Y donde en sus mejores tiempos en la historia no ha hecho más que fracasar el reino del hombre. Ve esto: la sociedad, por muy civilizada que sea, no sabe hacer lo que este salmo está pidiendo que el rey haga, que es, en resumen, ver por los más vulnerables. Y tienes aquí: Él juzgará a tu pueblo con justicia en el versículo 2 y a tus afligidos con juicio. No han sabido tratar verdaderamente con los problemas. ¿Sabías que hay países que se llaman de primer mundo, que su manera de tratar con el problema de las adicciones, con las personas que tienen problemas con las adicciones, no es rehabilitándolas, sino haciendo lugares seguros para que puedan drogarse? Y hay ciudades que son de primer mundo donde simplemente es que, ¿sabes qué? ¿Cómo tratamos el problema de la drogadicción? Y la gente está en las calles. Y si sabes que se ve muy feo en las calles, y igual y se pueden enfermar y se pueden morir, ¿por qué no hacemos unas salas como unos cubículos y hasta climatizados si quieres? Y que entonces ya quitamos y limpiamos las calles de que la gente esté tirada, sino que vayan a un lugar seguro y puedan drogarse. Y sé que nos quejamos a veces de vivir en México y de su gobierno, pero a veces en los países que consideramos mejores, las problemáticas son las mismas. Y vivimos en un reino caído que el hombre ha hecho muy bonito al ojo, pero muy pobre al alma. Por esto es que muchos artistas y mucha gente exitosa, cuando
alcanzan la cima del éxito, solo pueden ver que no había nada ahí arriba. Hay insatisfacción, hay frustración y falta de sentido. ¿Y no te has sentido así alguna vez? Por eso este salmo es un clamor por un rey justo. Por alguien que pueda realmente hacer algo por los afligidos. Y comienza así con una oración pidiendo a Dios un rey. Por el rey. Si te das cuenta, hoy vivimos en un mundo gobernado por tiranos. Y dices, sí, el gobernante este y el partido este. No estoy hablando necesariamente de los gobernantes, sino el hombre como ser humano, como especie. Somos tiranos. Incluso con nosotros mismos. Y entonces por eso tienes esta oración. Dios, un rey que ame la justicia. Un rey que sea recto y no corrupto. Que haga lo correcto. Que vea por los más necesitados, por los afligidos. Que los defienda y que destruya a los que oprimen. Un reino donde haya paz, bienestar, integridad. ¿Te das cuenta? Son cosas que no se pueden comprar. Porque los países con más dinero y con más desarrollo pueden invertir lo que sea en su seguridad y no pueden comprar paz. Y tienes países como Estados Unidos y tienes a Israel con todo el dinero y la tecnología y todo el apoyo y no pueden comprar paz. Porque lo que se necesita es un rey que traiga salvación, un rey justo. Entonces, otra vez, versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Está hablando de una tierra de paz. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor, al enemigo. Y esto sería una gran oración por nuestros gobernantes también, Señor, dale sabiduría, pero por mucho que Dios les pueda dar sabiduría y está bien y es bíblico orar por nuestros gobernantes y eso es correcto, no está hablando de una persona sino de Jesús. Es más, Salomón mismo, aunque su reino fue fructífero y fue de paz, no pudo llenar los zapatos de este rey por el que se está clamando. Y solo ve el mundo en el que vivimos, cómo carece de todas estas cosas. Y creo que todos hemos probado y llevamos en la boca el amargo sabor de la injusticia. Pero entonces es el clamor por un rey justo. En un mundo donde falta la justicia, el juicio y la paz, que no está preocupado por los afligidos. Es un mundo que tiene clamor de justicia y has escuchado esto, la generación de hoy tiene más que nunca un sentido de justicia en ellos. Y entonces ve, ninguna generación como otra ha podido tener la oportunidad de reclamar tantas cosas. El problema es que esta generación anhela que se haga justicia, pero el problema es que no saben lo que eso significa. Porque el único que puede decirnos lo que es justo es alguien justo y ese es Dios. Pero este anhelo que hay en el corazón de cada hombre por justicia y paz, Dios ha prometido saciarlo cuando Él venga y reclame el reino que le pertenece.
Cuando Jesús vino a esta tierra, y lo acabamos de ver el domingo con el pastor, no vino en forma de rey. Es más, fue una burla para el mundo. Y se burlaron de él poniéndole una corona de espinas y una capa púrpura como rey. Y la inscripción decía Rey de los Judíos. Pero nadie creía que era un rey. Porque Jesús, la primera vez que vino al mundo, no vino en forma de rey, sino vino en forma de siervo. Y se hizo hombre y experimentó la decadencia de este mundo. Y vio y vivió la tristeza, la aflicción, llorando por un amigo muerto, por ver el pecado, por ver a su pueblo de lejos y decir: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Y vivió y probó el dolor de este mundo por el pecado. Y aunque el mundo lo rechazó, a él no le importó e hizo lo necesario. Lo que necesitábamos era un rey que hiciera lo necesario, no lo que quisiéramos. Versículo 5. Dice: te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Y ve, esto va más allá que Salomón. El reino de Salomón solo duró 40 años, pero la luna y el sol siguieron. Y dice: te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Y está hablando de un nombre y una reputación que será para siempre. Versículo 6 dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada. Y está hablando de lluvia sobre la hierba fresca. Y si cortas la hierba cuando ya está muy larga, es lo mejor que puedes hacer, porque entonces la hierba, cuando cae el agua otra vez, puede crecer de mejor manera. Y dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días la justicia, y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Y habla de un rey que será justo, que hará lo correcto, que verá por los afligidos, y que su nombre y su reputación serán para siempre. Habla de un reinado próspero, pero también habla de frescura y de redención, de su presencia sobre los suyos. Y esto que dice: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra, florecerá en sus días justicia. Y eso es lo que Jesús tiene que hacer, y venir a este mundo primero no como rey, sino como siervo, para que de eso Él pueda regar y pueda fructificar y florecer en nosotros y en esta tierra justicia. Para que nuestra humanidad caída y tirana, que no quiere hacer el bien, fuera redimida. Para que florezca en nosotros la justicia. Y eso es lo que Dios hace a través de Jesús. Tú y yo, no queriendo hacer lo bueno y no queriendo hacer lo correcto, Él tiene que venir y morir. Y entonces a través de su muerte nosotros recibimos una nueva vida que sí puede adorar a Dios y sí puede vivir para Dios, que sí puede anhelar lo justo. Y nuestros deseos empiezan a cambiar y se empiezan a alinear con lo que Él quiere hacer. Y eso es lo que hace la redención en el hombre. Ahora, esta redención se verá completa hasta el día que estemos delante de Él. Nos veremos completamente transformados. Entonces habla de no solo un rey justo, sino también una humanidad justa, redimida, que florecerá en sus días justicia.
Por lo tanto, una sociedad distinta. Y no es eso lo que anhelamos. Y esta es una oración en base a las promesas de Dios, que son eternas. Y así deberían ser nuestras oraciones. Y seguramente David, escribiendo esto por su hijo, está recordando las promesas de Dios y está orando estas promesas para él. Pero a lo mejor ni siquiera tiene idea de que está por el Espíritu Santo siendo guiado y hablando del Mesías. Por eso tienes que saber y recordar que la Biblia es un libro eterno. Por lo tanto, debería leerse y verse desde esa perspectiva. ¿Cuáles son las promesas eternas que Dios está hablando en este pasaje? Entonces, un rey justo traerá una humanidad redimida, cosa que ningún gobernante puede hacer, Solo Jesús puede transformar una sociedad con un corazón recto. Algunos piensan, y lo has escuchado hasta muchas veces en la tele, que el problema de la sociedad, ¿cuál es? Es un problema de educación. Si hubiera mejores escuelas, si hubiera más acceso a la educación, ¿no? Si hubiera mejores métodos. Ahora eso es bueno, pero ese no es el problema de la humanidad. ¿Por qué? Porque vivimos en la época donde hay mayor acceso a la educación. O sea, yo tengo la familia por parte de mi mamá, mi abuela tuvo 11 hijos. ¿Y cómo le das escuela a 11 hijos? En esos tiempos, hace 20 años. Pero hoy hay más acceso que hace 20, 30 años. Y el problema no se ha resuelto, ¿verdad? Porque el problema no es un problema de educación en la sociedad, sino es un problema del corazón. Por eso tú y yo necesitamos este rey que nos haga florecer la justicia en nosotros. Por eso tú y yo necesitamos la redención. Versículo 8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y parte de estas cosas se cumplen en Salomón, ¿no? Hay reyes que vienen y traen tributo a él, que le honran, pero no se cumple todo esto por completo porque esto está apuntando más allá. Y está hablando de un rey sobre todo, de un rey de reyes, que no tiene rival. Y el dominio de Salomón fue limitado, pero Jesús es rey de la tierra. Y entonces, la primera vez Jesús vino como siervo y se entregó, pero entonces tienes lo que dice Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y David está hablando y está apuntando más allá y está hablando de este rey que dominará de mar a mar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando Jesús vuelva, ya no volverá como siervo, sino volverá como rey. Y dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes y los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones.
todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Y cuando Jesús regrese, no habrá ningún centímetro en la tierra que no diga que Jesús es rey. El único rey que merece el honor de toda la creación. Ahora, Él ya lo merecía porque es Dios, pero también Él lo ganó al salir triunfante de la cruz y al levantarse para reclamar lo que Él compró con su sangre. Por eso tienes en Apocalipsis capítulo 1 el cántico de los redimidos. Digno es Él. Digno eres tú de desatar los sellos, hablando del título de propiedad de la tierra. Tú eres digno. Versículo 12. Porque Él librará al menesteroso, esto quiere decir necesitado, al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Y tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y aquí parece dar una lista de para quién es este reino, o a quién le conviene que Jesús reine. Y la lista es el necesitado, el pobre de espíritu, el oprimido, el afligido, el débil. Ahora, ¿no te recuerda esto al Sermón del Monte y las bienaventuranzas, donde Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? Este reino es para este tipo de personas. Y Dios está esperando a que te formes en esta lista y reconozcas tu necesidad, y solo así Él podrá saciarte. Si hasta ahora no has reconocido en tu vida que eres un necesitado o un pobre en espíritu, débil, que hoy puedas decir: sí soy, y reconocerlo y formarte. Porque es este tipo de personas nosotros los que necesitamos este Salvador. Pero si tú ya estás formado en esta fila y estás un poco desesperado, déjame decirte que puedes estar tranquilo, porque Él hará lo que Él ha prometido. Y lo que Él ha prometido, que dice aquí en estos versículos, es que Él te librará, que Él te defenderá, que Él tendrá misericordia, que Él te salvará y que Él te redimirá. Pero ve lo que dice el versículo 14, dice: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. ¿Esto qué quiere decir? Que la vida y cada vida de cada persona es preciosa para Él. ¿Por qué? Porque cada vida es preciosa para Él. Porque Él nos hizo. Y porque es Él quien nos da valor. Y en un mundo donde vivimos, donde la vida no es preciosa para la humanidad, ¿te has dado cuenta? Y tienes todo este tema de aborto, donde demuestra que la vida no es preciosa para el hombre. Sí, mi vida sí es preciosa para mí, pero la de alguien más no lo es. Jesús muestra por qué hace lo que hace y por qué decide venir y morir y entregarse, porque para Él la vida de cada uno es preciosa. Y Él promete saciar y aliviar tu dolor cuando Él vuelva y reine.
Entonces no desesperes. Él cumplirá lo que ha prometido. Él regresará. Y aunque tu dolor en esta vida no termine, a la luz de la eternidad, de este reino eterno, ese dolor será solo un momento, comparado con el gozo eterno que experimentarás. Versículo 15. Dice, vivirá y se le dará del oro de Saba, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Y será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Y será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Y empiezas, y esto de vivirá es posiblemente esta expresión que se hacía antes acerca de los reyes. Viva el rey. Que es una proclamación de que queremos que este rey nos gobierne y que reine para siempre. Y tiene que ver con honor y alabanza, porque dice vivirá, y ojo, David está escribiendo posiblemente esto y es inspirado por el Espíritu Santo y escribe acerca del rey que vivirá. Y lo acabamos de cantar, ven a adorar al que resucitó. Y años antes, David está escribiendo algo posiblemente para su hijo y el Espíritu Santo lo está inspirando y está hablando del verdadero hijo de David. ¿Y te acuerdas así le decían? Así era un título mesiánico, el hijo de David, porque todo el mundo sabía que estaba prometido que de su descendencia vendría el Mesías. Vivirá y él vive. Es este Rey de Reyes quien entregó su vida por nuestros pecados y resucitó y vive para siempre y reinará para siempre. Hoy no solo es un deseo, sino es una verdad. Nuestro Rey vive. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Y dice, vivirá y se le dará del oro de Saba. Ya está hablando de honor y de alabanza. Y no es este Jesús, nuestro Rey, digno de honor y de alabanza. De que traigamos lo mejor de nosotros a Él, no porque Él lo necesite, sino para demostrar que Él es más importante que lo que tenemos. Dice, y se orará por Él continuamente, todo el día se le bendecirá. Versículo 16, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Y está hablando que el reino de Jesús, cuando sea establecido, traerá bendiciones sobre la tierra. Dice, su fruto hará ruido como el Líbano. O sea, tan pesados sus granos que tiene esta idea de sembrar trigo y de las espigas de trigo que son pequeñas y que a veces el viento las tira. Dice, pero cuando Él venga, será tal las bendiciones que sonará como cuando un Líbano, que es un árbol grande, se mueve. Está hablando de abundancia. Y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Versículo 17, será su nombre para siempre. Y así es su nombre, Jesús, para siempre, eterno. Su fama, su grandeza, su carácter. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Y esto no podía cumplirse en Salomón, pero sí en Jesús. Benditas serán en él todas las naciones. Y, ojo, no es la promesa que Dios le da a Abraham. Y le dice, en tu simiente. Y no está hablando de su hijo Isaac. Ahora, para que el Mesías venga necesita nacer Isaac.
Dice, en tu simiente, en este hijo de la promesa que está apuntando a la eternidad, a Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la bendición que Dios mandó al hombre, a la humanidad, Jesús. Y entonces el evangelio se ha extendido y nos ha alcanzado a ti y a mí. Y nos ha bendecido. Benditas serán en él todas las naciones. Y lo llamarán bienaventurado. Está hablando de un legado eterno. Él es el único que puede traer esta bendición a la humanidad. Versículo 18. Y está hablando y es este deseo y esta oración. Y después de todo lo que está hablando y diciendo, va a terminar con una alabanza, pero es un salmo, si te das cuenta, lleno de esperanza. Que habla a tu espíritu, que habla al alma, que deja fuera toda preocupación y banalidad. Para que pongamos nuestros ojos en lo que esperamos, en las cosas eternas. Donde un día, si estás formado en esta fila de los afligidos, de los pobres de espíritu, de los necesitados, donde un día nuestras lágrimas serán secadas por Él mismo. Y disfrutaremos de la plenitud que solo Él ofrece. Donde todas las cosas serán restauradas y serán como deben ser. Donde experimentaremos una transformación completa. Donde nuestros corazones florecerán para poder vivir plenamente para la alabanza de su gloria. Entonces esta vida no es el final, ni esta es tu mejor vida, sino que esperamos la redención y esperamos al Rey. Y eso te acomoda todo. Entonces, ¿qué te preocupaba hoy? ¿Por qué venías ansioso? Este es un salmo que dice que fue escrito para Salomón, pero que va más allá de él y va apuntando a la promesa que Dios le hizo a David, que su hijo, su descendencia sería el rey que reinaría eternamente y para siempre. Es más que una oración por su hijo Salomón, es un clamor por el Rey verdadero, por el Rey de nuestro corazón. Es una oración de que venga a su reino. Es una oración de que Él regrese a reinar. Y por eso Apocalipsis prácticamente termina diciendo, tu iglesia dice, ven Señor Jesús. Y ese es el anhelo de nuestro corazón. Este reino y este rey. Versículo 18 termina con alabanza. Después de considerar estas cosas, solo podríamos alabar a Dios. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y todo esto lo que debería motivar en nosotros es alabar a Dios. Y no solo por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él hará. Y es esto, su reino, que Él volverá. Ahora, si tú has creído eso, si tú has creído esto, entonces vive alabando a Dios por lo que Él hará. Y el versículo 20 dice, aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Y esto simplemente es como que aquí termina el libro 2
Y está dando lugar a lo que viene en el libro 3 como un giro, como un cambio. Pero ve que dice el hijo de Isaí. Y si David está escribiendo esto, sabe que después de hablar de este rey, no hay lugar para los títulos. Entonces, si él lo escribe o lo escribe a alguien más, podría poner bien, aquí terminan las oraciones de David, rey de Israel. Pero si esto es un clamor por el rey eterno, no existe títulos aquí, sino se presenta como su título más humilde, el hijo de Isaí. Ahora, esto está lleno, tú puedes leer Isaías capítulo 11, donde está hablando de este rey, ¿no?, que vendrá por los necesitados, por los afligidos, ¿no? Y Isaías 62, Isaías 63, y simplemente parece ser un compilado de todas las profecías hablando acerca del Mesías. Y si te das cuenta, mientras hablábamos de estas cosas, nuestro corazón ardía. Y nuestro corazón anhelaba y anhela ese momento y ese día. Entonces vivamos creyendo esto, que Él regresará y Él reinará. Y vivamos en base a esto, alabándole. Y vivamos anhelando este día donde todas las cosas serán restauradas. Vivamos diciendo como su iglesia, ven Señor Jesús. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra y por este increíble salmo que nos hace mirar más allá de nosotros y más allá de nuestros problemas incluso. Y ver un poco esa ventana que se abre hacia la eternidad. ¿Qué es lo que realmente nuestra alma anhela? Y que en medio de este mundo caído, injusto, donde suceden cosas que no deberían suceder, tú has prometido restaurar todas las cosas, empezando por nosotros. Lo que nosotros rompimos, lo que nosotros quebramos, que es nuestra amistad contigo, que es nuestra comunión. Pero realmente nuestra alma anhela el día en que seamos transformados y redimidos y florezca nuestra vida una vez más. Ven, Señor Jesús. Te anhelamos tu reino. Ven y reina, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias.